La guerra en Ucrania continúa y France 24 ha estado en el terreno en distintos puntos del país para así recoger de primera mano toda la información. Y es que mientras las partes en conflicto tratan de buscar una solución diplomática, los ataques en suelo ucraniano no paran. Los bombardeos afectan directamente a la población civil que sufre las consecuencias de la guerra con miles de muertos y también millones de desplazados. Hacer el periodismo en el terreno en medio de una guerra no es tarea fácil. Hay muchas dificultades para trabajar en gran medida por el difícil acceso a las fuentes de información y para conocer de primera mano entonces cómo ha sido cubrir todo este conflicto. Quiero saludar en este momento a dos de nuestras enviadas especiales. Hasta hace poco estuvieron en el suelo ucraniano. Estamos hablando de Irene Sabio y Leticia Álvarez. Gracias Irene y Leticia por estar con nosotros en Directo América de France 24. Pues va a ser una pregunta abierta y la que quiera empezar que comience a responderla. ¿Cómo ha sido trabajar en Ucrania en este momento de guerra? Además, ¿cómo dejaron el país? Buenos días. Buenos días, Leticia. Buenos días, Irene. Buenos días. A ver, ahora mismo es complicado informar en Ucrania porque con la guerra tenemos muchas restricciones. No nos dejan acercarnos en muchas ocasiones al frente, confirmar con las fuentes es complicado. Es verdad que nosotras, junto con Irene, llevamos cubriendo este conflicto desde el 2014 y en ese aspecto tenemos ventajas porque teníamos una red de fuentes bastante consolidada. Pero a día de hoy es complicado porque la guerra de la propaganda es muy importante también. Y bueno, pues luego por todo lo que viene con la guerra también, que es pues problemas de logística, problemas de seguridad. Irene, todo tuyo. Sí, estoy de acuerdo que nos ha ayudado mucho el trabajo de equipo. O sea, nosotros somos dos periodistas y es verdad que hemos cubierto la crisis desde el 2014 y eso nos ha ayudado mucho en contactar las fuentes, en también interpretar la realidad en tiempos más breves. Pero los problemas de logística, los problemas relacionados con el peligro que implica un conflicto armado en el que ya han muerto lamentablemente colegas, es evidente y también nos ha afectado. Leticia mencionaba el tema de la propaganda. Hay propaganda desde los dos bandos y este es un obstáculo bastante importante a la hora de manejar la Claro. información. Es omnipresente realmente en el día a día. Y también es casi imposible no estar conectado y sensibilizarse, ¿no? De la mano con los civiles, con los ucranianos, las personas que están, digamos, sufriendo también junto a ustedes, digamos, este tipo de guerra, estos bombardeos, viendo destruidos todos sus edificios, su ciudad, viendo morir a sus familiares. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo manejar esto para, a pesar de todos los sentimientos que uno puede tener, pues separar esto y hacer la labor de informar en un momento tan difícil, tan delicado como una guerra? Es muy complicado, es muy complicado. Personalmente yo no fui consciente de la magnitud de la guerra hasta el día en el que empezamos a salir de Kiev y empezamos a vivir esa guerra con los ciudadanos escapándonos de ella y viviendo los bombardeos. Y para mí ese fue un momento clave en la cobertura porque era como una patada en el estómago ver las caras de todas las familias, compartir el terror, el miedo. Y es complicado. Aún así, bueno, es nuestro trabajo y nos concentramos en informar, pero bueno, te afecta como le afecta a ellos. Y yo creo que eso también enriquece una cobertura, porque estar en el momento donde pasa la noticia con la gente afectada, con los civiles, para mí es una de las cosas más importantes. Digamos también, Irene, uno conecta más, te sensibilizas más y entiendes más por el problema que está pasando esa población, porque al final uno termina siendo parte de esa población en cubrimientos como este. Sí, por supuesto. De nuevo me encuentro de acuerdo con Leticia. Realmente el momento en el que
empezamos a evacuar de Kiev, fue el momento en el que realmente estuvimos moviéndonos con estas personas, en el que coincidimos con niños, con familias, con ancianos que estaban escapando desesperadamente y en muchos casos ellos tuvieron los mismos problemas que tuvimos nosotros. De hecho, también nos hemos intercambiado informaciones, ¿no? De cómo conseguir un lugar donde resguardarse en las noches, cuáles eran las mejores rutas por las cuales ir, las más alejadas de los bombardeos. Los periodistas, cuando estamos en el contacto directo con la población, yo creo que realmente le podemos dar un aporte importante a nuestras crónicas, siempre manteniendo esa objetividad que tenemos que intentar mantener para dar la mejor información posible y para que se pueda analizar la situación también desde cierta distancia, que es, creo, también nuestra misión. Una excelente misión, un excelente trabajo que han hecho ustedes dos. Realmente desde aquí públicamente pues las quiero felicitar por ese cubrimiento que han hecho en esta guerra. Pero también ustedes, como lo decían al principio, han estado en las revueltas de Maidán, anexión a Crimea y también en la guerra del Donbass. Esto cuando comenzó todo en el 2014. ¿Qué tanto ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la diferencia desde de una Ucrania y un Donbass desde el 2014 hasta ahora 2022? Irene. Pues yo creo que en el terreno nuestro trabajo ha evolucionado porque, como les decíamos en el comienzo, poder volver a un país en el cual ya se tiene conocimiento, se conoce la geografía, se conoce la cultura, se conoce la política, el desarrollo de la crisis en sí, eso ayuda mucho a un periodista a aterrizar con algunos recursos que le permiten hacer su trabajo, sobre todo de una forma más rápida. Por otra parte, diría que la situación de la seguridad ha ido empeorando para los periodistas, porque ahora el peligro realmente está en todo el país. Mientras en esos años, en el 2014, 2015, cuando empezó el conflicto, Maidán, Crimea, Donetsk, realmente las situaciones más difíciles estaban concentradas en esos sitios donde se estaban llevando a cabo los hechos. En cambio, en este momento realmente hay que estar alerta, ¿no? en todo el país. No sé si Leticia quiere añadir algo sobre el trabajo en el terreno a partir de 2014, Sí. que ella también lo ha cubierto mucho. Bueno, sí, el cambio es muy complejo porque empezamos de unas revueltas en Maidán, pasamos a ver una anexión como Crimea, aterrizamos en una guerra, en una región solo, y luego hemos terminado en una guerra total. O sea que los cambios han sido muy grandes a nivel geopolítico, a nivel internacional, a nivel personal y a nivel de país. No tiene nada que ver nuestra cobertura de Maidán con lo que acabamos de cubrir ahora y que vamos a seguir cubriendo. No tiene nada que ver a nivel de Claro. seguridad, a nivel de información, son completamente distintos. Pero bueno, el comprender cómo nació Maidán es importante para saber por qué estamos aquí ahora. Pues Irene, Leticia, gracias por su tiempo, gracias por compartirnos su experiencia de haber cubierto toda esta guerra en Ucrania, además cómo ha sido la evolución, ¿no? Hablamos desde 2014 hasta ahora la actualidad. Nuevamente, pues gracias y las felicitaciones por el buen trabajo que han hecho durante todo este conflicto y pues esperemos en una próxima oportunidad tenernos nuevamente en este espacio de France 24 Directo América. Un gran abrazo para las dos. Gracias a Gracias, ustedes muchas por el gracias. apoyo.